Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Roger Coffee. Y hoy volvemos con los viernes de cosplay. Sí. Este es el tercer y último vídeo del fotógrafo Kaf, que en episodios anteriores pues estuve hablando de material, de cómo ambientar una foto. Y en este tutorial se va a centrar sobre todo en retoques fotográficos. Sí. De primera nos va a enseñar unos antes y unos después de retoques que le ha hecho a otros cosplayers. Y finalmente va a hacer un tutorial completo sobre qué máscaras tenéis que crear, qué capas, cómo retocar una foto sin que sea súper cargada, etc. Es bastante interesante, eso aconsejo que lo sirváis de guía. Como todos los capítulos de cosplay, no son trucos súper así, son cosas básicas para empezar. Entonces te dice las pautas y tú a partir de ahí ya tienes que investigar un poco las distintas cosas y sobre todo practicar mucho, claro. Así que nada, ya despedimos a Kaf, espero que os guste muchísimo y si queréis hacer alguna pregunta, luego al final del vídeo deja todas sus redes sociales. Venga, adiósito. ¡Adiós! Buenas, pues ya estamos aquí en el PC. Ahora os voy a enseñar mi forma de trabajar las fotografías desde que las descargo de la cámara de fotos hasta que las tengo acabadas. Entonces yo lo primero que hago cuando tengo las fotos descargadas al ordenador es abrirla con un programa que me permita organizarlas, seleccionar y revelarlas. Para eso suelo utilizar o Capture One o Lightroom. En este caso os voy a enseñar con el Capture One. En este caso estamos viendo unas fotografías que realizábamos a Nana. Ya he hecho una selección previa, que es lo que suelo realizar. Entonces aquí suelo seleccionar algunas fotografías que yo me han gustado o que creo que puedo sacarle partido. Y entonces ya descarto todas las demás fotografías que directamente creo que no me van a servir, ya sea porque son muy parecidas a otra que ya he seleccionado o porque directamente hice la fotografía pero creo que igual no voy a sacarle partido a esa fotografía. Una vez ya he seleccionado concretamente las fotografías que voy a trabajar, lo que hago en este programa es un pequeño revelado. En este caso lo que le hice fue darle un poquito de contraste y desaturarla un poco para que saliesen más los negros y pareciese que había un poquito más de sol que ya había bastante. Y una vez la tengo lista, lo que haría sería exportarla, ¿vale? En este caso sería, si no habéis usado este programa en concreto, pues bueno, si trabajáis con Lightroom o directamente tiráis la foto en Photoshop, pues ahora veremos a partir de lo que hago yo en Photoshop. Pero bueno, para los que trabajáis con esto, pues yo cuando tengo la fotografía lista lo que hago es procesarla. En concreto la suelo procesar en archivos PSD a 16 bits, ¿vale? Entonces, una vez tengo la fotografía, lo que hago es abrirla en Photoshop. Pues ya tenemos la fotografía aquí abierta en Photoshop. Yo lo que voy a enseñaros en este vídeo, ya que no quiero que se alargue demasiado, es el flujo de trabajo que yo tengo a la hora de trabajar las fotografías y las técnicas que uso. Las técnicas podréis buscar vídeos en internet, que hay muchos vídeos que explican las técnicas en concreto que puedo usar. Antes de ponernos con esta fotografía os voy a enseñar otras fotografías de cosplay que he hecho y donde vais a ver lo que suelo intentar buscar yo en las fotografías. Realmente, aunque ya sea fotografía de cosplay o otro tipo de fotografía de las que hago, yo lo que busco creo que es lo mismo. Es decir, yo no hago grandes montajes, yo intento buscar que la foto sea natural hasta cierto punto y crear un ambiente y que quien salga en la foto pues salga lo mejor posible. En este caso, la primera foto que os estoy enseñando sería una foto que realicé a Luis Maro, y a mí me suele gustar que en las fotografías aparezca solamente la persona a la que estoy fotografiando, y me suele gustar que la persona que fotografía sea el único individuo que aparece en mi fotografía. Y no tenía flash ni reflector.
Entonces a mí lo que me interesó captar en ese momento la fotografía era los haces de luz que teníamos en ese sitio por el polvo que levantaba la gente, y bueno, ya en postprocesado pues recuperar un poco la luz de Luis Maro para que se le viese correctamente, levantar las luces también en el cosplay para que pareciese lo más real posible la armadura, y borrar a la gente que había abajo. Era relativamente fácil quitar a la gente, lo único que teníamos que hacer era clonar un poco de la parte de arriba de lo que tenía la gente encima y alargarlo hacia abajo. Las zonas más delicadas serían las zonas que están al lado del cosplayer, y nos vamos inventando las paredes de atrás hasta que consigamos una cosa similar a esta. Bueno, otra fotografía que os voy a enseñar, esta por ejemplo fue a Marta, una cosplayer de Sevilla que vino aquí al Animacomic de Málaga. En este caso lo que hice en la fotografía, la original era esta, estaba bastante correcta, pero para mi gusto le falta un poco de vida, es decir, es una foto correcta, punto. Y entonces con el retoque lo que intento es crear una atmósfera. ¿Cómo lo consigo? Pues creando zonas oscuras donde me interesa, creando zonas de luz, sobre todo en la cara o en algunos reflejos que ya tenía la imagen de por sí, pero yo intensificando esa zona, dando más importancia, entonces consigues crear un ambiente. Y cualquier cosilla que veamos de los cosplays, ya sea una costura o en este caso que la piedra tenía una pequeña muesca, pues se lo arreglamos y para que quede perfecto. Como veis, es decir, no son cambios muy bruscos de la fotografía. Esta foto fue a Hanna, una cosplayer de Huelva, y esta foto la realizamos en el Fixzone de 2014. Como veréis, es decir, tampoco he hecho muchos cambios en la fotografía, he intensificado las zonas de luz que me han interesado para poder crear este ambiente, esta sensación de que ya estaba, pero aumentarla aún más todavía. Otra fotografía que veis aquí sería la de Germán. En este caso también fue en el Fixzone de 2014. Y bueno, es decir, era de un cosplay de Resident Evil, entonces lo que nos interesaba es dar una atmósfera como de más tenebrosa, más oscura. Claro, allí en el Fixzone era una zona relativamente oscura, pero que tenía bastante luz. Entonces, yo me interesaba mucho el reflejo que conseguíamos con el cristal, aunque como veis tenía algunas manchas de cristal un poco en sitios un poco que no nos interesaba. Entonces el retoque de la fotografía pues principalmente es quitar las manchas que no nos interesaban, oscurecer la zona para crear una atmósfera un poco más tenebrosa y aumentar las zonas de luz para que pareciesen luces mucho más potentes. Pues como veis, es decir, yo le doy mucha importancia a conseguir crear un poco de atmósfera en la fotografía. En esta realmente bastante sencillo en el sentido de que la atmósfera ya está creada casi en el momento del tiro, es decir, estamos en un contraluz y ya una foto bastante bonita. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco los tonos y los colores que nos interesan en la fotografía. Pues los pasos que he seguido en esta fotografía de Nana ha sido, pues primero decidí que creía que quedaría más bonito si la verja no acabase aquí, sino que continuase hasta el final. Entonces lo primero que hice fue con el tampón de clonar, fui cogiendo puntos de zonas de la verja y fue alargándolo y al final añadí blanco, ¿vale? Al final son cosas personales, es decir, que yo para esta foto pues he creído conveniente que eso iba a quedar mejor. Si vosotros lo veis de otra forma, pues el retoque es bastante personal al fin y al cabo. Luego, lo siguiente que hice fue usar una técnica que se llama Burn and Dodge, ¿vale? Es una técnica, la voy a realizar, en la que yo creo dos capas de curvas. Se puede hacer también con niveles, pero bueno, yo estoy acostumbrado a las curvas, donde invierto y dichas capas las invierto, es decir, las dejo las máscaras en negro y creo una capa donde la curva sea una cosa similar a esta, es decir, sea la de luz a la imagen, y otra en la que la curva sea algo así, que dé sombra,
Vaya, esto lo que hace es intensificar la luz a la sombra de las zonas donde nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un pincel en blanco. Yo suelo trabajar a una opacidad del 10%, aunque eso ya es como cada uno esté más cómodo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la capa de luz en su máscara y pintamos de blanco, lo que vamos a hacer es sacar luz a las zonas de la foto donde queramos. Podemos usar pinceles grandes como estáis viendo ahora mismo, o trabajar con pinceles más pequeños y dar solamente luz a zonas más puntuales de la imagen, ¿vale? Y así puedes ir, por ejemplo, tenemos una arruga que queremos intensificar, pues si damos luz a la zona de luz y de la misma manera si llama la capa sombra a su máscara y pintamos con el pincel blanco, lo que estamos haciendo es intensificar las zonas de sombra. Entonces con un par de pinceladas intensificamos mucho lo que serían las arrugas del vestido. Entonces yo ya lo había hecho, yo suelo meter las dos capas en un mismo grupo para poder activarlo y desactivarlo para ver los cambios que he realizado, ¿vale? En concreto pues sería esto. He intensificado las curvas que teníamos en el jersey y también he oscurecido un poco la zona del fondo. Luego haría otro grupo en el que metería las correcciones. Correcciones serían cambios de color, en este caso no he realizado ninguno, pero cambios de color que quisiese. Por ejemplo, imaginaros que quiero cambiar el color de la falda. Pues por ejemplo podemos hacerlo creando una capa de equilibrio de color. Imaginaros que queremos poner la falda amarilla, pues buscamos un tono amarillo que nos guste. Invertiríamos la máscara para que no afecte solamente a las zonas que nosotros queremos, y con un pincel o haciendo una selección y luego invirtiéndola, pues ya tranquilamente lo que haríamos sería ir pintando la zona donde queremos que la foto sea más amarilla, ¿vale? Aunque ahora después voy a quitar esto, vamos a hacerlo más o menos por encimilla. Lo que podéis hacer es, hacerlo un poco, lo voy a hacer un poco por encimilla. Lo que hay que tener cuidado sobre todo con los bordes, que es donde puede cantarte más en este borde no tenemos problema, el borde que es más delicado es este de aquí. Con un pincel en negro lo que podemos hacer es ir recuperando las zonas que no queremos que estén amarillas. Si queremos pintar amarilla sin querer, pues las vamos a recuperar. Entonces ya por ejemplo no ha quedado muy bonita, no es un color hemos acertado. Vamos a poner el color que tiene está bastante bien, pero una máscara recorte saturación podemos hacer que desature solamente a esa zona de la foto. Entonces, por ejemplo, imaginaros que queremos que sea más rosita. En esta capa de correcciones también lo que suelo hacer es imaginaros que queremos crear que la textura esta sea más contrastada. Entonces, por ejemplo, aquí como ya tengo la máscara hecha, pues voy a aprovechar, porque podríamos hacer una máscara de curva que solamente se aplique con la máscara recorte. Lo que conseguimos es que solamente se aplique donde la capa que no es de recorte lo indique. En este caso pues sería solamente en la falda. Y por ejemplo imaginaros que contrasto más, doy más oscuridad y más claridad, entonces contrasto más la falda. Por ejemplo aquí no nos gustaría, tendríamos que quitarlo un poco de esa zona. Pues con un pincel en negro en esa máscara de curvas pues podemos reducir la intensidad en esa zona. De todas formas, eso es simplemente aprender al uso de máscara y capas. Yo lo que os quiero explicar aquí más bien es la forma en la que yo trabajo, el orden, el flujo de trabajo que se llama. Con esto que lo que conseguimos, que siempre podamos volver para atrás, es decir, yo aunque imaginaros que ha acabado la fotografía y al final no me gusta la falda como la he dejado, siempre puedo desactivar esta capa y no pasa nada, ¿vale? Yo lo que nunca recomiendo
que pongáis capas en las que has concentrado toda la información que tenéis, es decir, que la base siempre está al fondo y tú trabajas mediante capas que siempre puedes volver atrás. Lo último que suelo crear es el estilo. El estilo serían como las correcciones, pero en plan general, es decir, que afecta a toda la fotografía. En este caso he hecho un mapa degradado con varios tonos en los que consigo que los blancos no sean blancos, sino que tienen más amarillo, entonces te da una sensación más de atardecer, y con unos niveles que lo que he hecho ha sido intensificado un poco más los negros. Y los niveles, que en este caso lo que harían sería oscurecer un poco la fotografía. Como veis, las capas que suelo utilizar yo a la hora de retocar suelen ser curvas, niveles, tono de saturación y equilibrio de color. Y en algunas ocasiones también uso mapas de degradados, como habéis visto, o correcciones selectivas, que nos sirven pues para variar un solo color. Es decir, por ejemplo, si los azules queremos que sean menos azules, o si los amarillos queremos que sean más o menos amarillos. Esto solamente afectaría al color con el que tenemos seleccionado aquí arriba. La corrección selectiva está muy bien para hacer cambios de colores en la fotografía. Esta forma de trabajar lo que conseguimos es que cualquier capa que hemos incluido en nuestro archivo de Photoshop podamos activarlo o desactivarlo sin que influya en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, si ahora decido que el trabajo que había hecho de las luces no es correcto para los tonos que he decidido que al final afecten a la fotografía, pues podría desactivarlo y hacer otros distintos, o directamente dejarlos desactivados, ¿vale? Os recomiendo que hagáis un grupo en el que desaturéis la foto. Hay distintas maneras. Podéis hacerlo con una capa de saturación al mínimo, por ejemplo, reduciéndola hasta el mínimo, se vuelve en blanco y negro, y con una capa de contraste, que sería pues una capa de curva en la que crearíamos contraste. Tocateando estas curvas lo que conseguimos ver es más fácilmente las zonas que tenemos de luz y las zonas que tenemos de sombra. Pues como veis, este es el tipo de retoque que suelo realizar en mi fotografía. Bueno, pues espero que os haya gustado. Podéis seguirme si queréis ver trabajos míos en Facebook, en mi página de Facebook, que es CAPHotographer, o en mi Instagram o Twitter. En Instagram sí suelo subir muchas cosas, en Twitter casi no lo uso, pero en Instagram últimamente sí subo casi más que en Facebook y todo, que es CAF_fotografía. Pues nada, espero que estéis disfrutando de estos vídeos de Rager Coffee y espero que nos veamos pronto. Bueno, un saludo a todos, gracias. Dios, subo la cámara. Sube, enfoca. Ah, vale, que está fuera de... No. ¿Qué coño pasa el avión? Ahí.